Muy buenos días, hoy mi día es miércoles 24 de junio del 2020, el día de hoy estamos en la segunda edición del programa de Yacle, formato audio y video. Sí, agradecemos a Franja Visual Radio por habernos hecho este upgrade a la parte de video, y este programa se puede ver conjuntamente pues, en el canal de YouTube de Franja TV y también a través de la página web del Grupo Franja, grupofranja.com. El día de hoy estamos acompañados de dos colegas. Estamos hablando básicamente 3 ciudades de América Latina juntas a través de la tecnología, coincidentemente hablar de un mismo tema. Hoy día vamos a ver una suerte de enfrentamiento, ¿no? Porque el doctor Juan Pimentel es el autor del canal de YouTube, el blog canal de YouTube, perdón, El Diván del Optometrista, y el doctor Páez es el gestor, mentor de Hablemos de Lentes de Contacto. O sea que hay dos vertientes diferentes, pero que coincidimos en el mismo punto. Entonces vamos a hacer las presentaciones de caso. El doctor Pimentel es licenciado de optometría, maestro en docencia por la UNAM, es estudiante de doctorado también, es facilitador en el Diplomado de Contactología Avanzada de ENES León en UNAM, exponente de diferentes congresos nacionales e internacionales en temas de optometría. Y el doctor Hugo Páez es optómetra también, es un optómetra lasallista, especialista en segmento anterior y lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, en Colombia. Es fundador del grupo académico Hablemos de Lentes de Contacto y recientemente de Imagenología. Es miembro del Colegio FEDOPTO, miembro de la Scleral Lens Education Society. Ambos son miembros de Yacle, así que yo quiero darles la bienvenida tanto al doctor Juan Pimentel, que nos acompaña desde la ciudad de León, en México, en Guanajuato, y al doctor Héctor Páez, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Digamos, Lima, Medellín y León estamos hoy día juntos para conversar de un solo tema, que es el tema clínico el día de hoy, que es el control de la miopía. Así que, nada, les cedo el micrófono para sus palabras de bienvenida al doctor Pimentel. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Doctor Héctor, un gusto compartir la pantalla con ustedes. Son grandes especialistas en esta área y es para mí el honor y un gustazo estar aquí acompañándolos con mi poca o mucha experiencia. Muchísimas gracias, Juan. Héctor, ¿cómo estás desde Medellín? Ambos todavía vemos que en el caso tuyo estás haciendo consulta. Nosotros estamos de vagos porque veíamos que estamos o en casa. El doctor Pimentel nos muestra un fondo así un poco sórdido en el fondo, pero cuéntanos un poquito tus saludos para los televidentes hoy día de Franja Visual Radio. Claro que sí, buenos días para todos. Doctor Carrillo, un honor nuevamente estar con ustedes. Doctor Pimentel, también un gran honor, un placer estar compartiendo con usted estos conocimientos que podemos impartir a nuestros colegas en contactología en Latinoamérica. Sí, ahora estoy así como de cachaco, pero en un momento me cambio para hacer la asistencia natural, como es debido con las normas de bioseguridad aquí en el país. Se ha reactivado de manera lenta y ahí paulatinamente trabajo en optometría a nivel general y estamos pues en esto, haciendo como frente al cañón, frente a nuestros retinos, frente a nuestras lámparas para hacer la salud visual más llevadera a nuestros pacientes y hacer ese granito de arena que hacemos para la sociedad, ¿sí? El trabajo en comunidad. Muchas gracias, Héctor. Bueno, es un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes. Agradezco su disposición a participar en el programa de hoy, el programa de Yacle, que ha tenido ya más de 2 años de edición de radio, pero que hoy día tiene ya una edición formalmente audio-video, y qué más de que poder no solamente oírlos, sino verlos a la distancia. Un año tan particular, un año de pandemia que nos alejó a todos físicamente, pero nos ha unido, digamos, de manera indirecta nos ha unido a través de la tecnología, y yo creo que eso nos da nuevas perspectivas de manejo profesional. Así que el día de hoy vamos a conversar de control de la miopía, y aunque pueda parecer poco reiterativo, porque en muchos foros se escucha hablar de miopía, el control de la miopía, las opciones de miopía, yo creo que el día de hoy vamos a ir, digamos, dilucidando algunas dudas adicionales. Nunca está de más el tener mayor información, compartir experiencias, las propias experiencias de ustedes respecto al manejo de sus pacientes que van llegando a consulta y que vemos que son miopes, y qué hacer sobre todo con aquellos pacientes muy jóvenes
que llegan a consulta y que ya vemos que están con miopías iniciales y cuál es el manejo que podríamos darles. Entonces vamos a comenzar con la experiencia que nos puede comentar el doctor Juan Pimentel respecto al control de la miopía. Esos pacientes que aparentemente no llegaban antes a la consulta tan tempranamente y hoy día llegan ya a consultarnos, y la creencia fundamental es que son los dispositivos electrónicos que utilizan los chicos, los adolescentes, los chicos más jóvenes. ¿Qué experiencia nos puedes comentar, Juan? Sí, por supuesto. De hecho, esto lo podemos abordar desde diferentes perspectivas. Si nosotros contamos a la humanidad como una población haciendo diferentes actividades, nos vamos dando cuenta que la distancia de trabajo cada vez se ha ido acortando más. Tenemos que estar más tiempo pegados a estos dispositivos, más tiempo en los computadores, en las televisión, los mismos libros. Entonces, por genética de población, lo podemos abordar, y por eso es que una raza en específico, la raza asiática oriental, es la que más ha sufrido esta parte, y por eso tiene mayor crecimiento de miopía, ¿no? Pero el control de la miopía no es una moda. Hay que dejarnos eso de la cabeza, porque dicen, es que los que hacen lente de contacto, pues ahora se metieron a control de miopía porque también está de moda. No, no es una moda. Es que todo optometrista debe de tener el control de miopía pegado en su protocolo de atención. Entonces, puede que el paciente no tenga miopía, pero es un paciente que es diagnosticado a lo mejor como premiope o paciente de alto riesgo de generar miopía, obviamente. Entonces, y esto debemos de tenerlo ya en nuestra consulta, en nuestra historia clínica, como un probable paciente para hacer manejo o control de miopía. Sí, no, es un aspecto importante porque, como tú mencionas, muchas veces se cree que es moda. Se decía también la moda de los esclerales, y los esclerales tampoco son modas. Aparecieron o renacieron como una herramienta para cierto grupo de pacientes, y en este caso en particular el control de la miopía nace básicamente de el entendimiento y el conocimiento de por qué la miopía estaba creciendo, como mencionas tú. La distancia tan cercana hoy día, que es inevitable, pues ha forzado de alguna forma a que los ojos de la gente mucho más joven comiencen a hacerse miope. Héctor, en el caso tuyo, cuéntanos un poco esa vivencia respecto al manejo de los pacientes que comienzan a hacerse miopes o que ya son miopes y son muy jóvenes. Claro que sí, doctores. El tema de control de miopía, desde el año pasado se venían ya teniendo las ideas que en el 2050 van a existir tantos millones de personas miopes en el mundo. La pandemia de la miopía, pues, pero ahora con esta pandemia que nos llegó, como que quedó un poco relegada a esas historias que se tenían antes. Desde el 2012, 2014, en Hong Kong, en Shanghai, los estudios que habían con los lentes de contacto MiSight en ese entonces para control de miopía, los estudios a nivel de oftalmólogos, oftalmopediatría, el ATOM 1, ATOM 2, los COMET, todos los estudios para tratar de mejorar, controlar, verificar si por medios farmacológicos, si por medios ópticos, si por medios de oftálmicos se podía hacer alguna mejora en ello. Y hoy por hoy el control de miopía tiene que ser algo multi o interdisciplinario. Debe ser en conjunto oftalmopediatría, contactólogo, glaucomatólogo, retinólogo, todos en una sincronía para decirle nosotros a los padres de nuestros pacientes, si a su hijo a determinada edad le colocamos este tratamiento, le hacemos este tratamiento, en 10 años esa miopía puede reducir en un 70, en un 50, en un 40%, pague por ver, haga ese tratamiento por mínimo 5 años y le garantizamos que su hijo, en nuestras manos, en manejo interdisciplinario que se debe hacer con mucho profesionalismo, lo vamos a lograr. El control de miopía no es una moda, es un hecho y una realidad. Debemos tener topografía, guiometría, toda la preparación clínica, académica, colaborativa con los colegas para hablar un mismo idioma y llevar ese fin a la sociedad, a la comunidad. Yo estoy esperanzado, se está sacando un protocolo en la clínica
donde laboro para hacer de ello un protocolo de oftalmopediatría, contactología pediátrica, retinólogo, contactólogo, las medidas que se deben hacer, el seguimiento que se debe hacer, la dosis farmacológica, el tratamiento si es multifocal u ortoqueratología, el apoyo adicional con lentes oftálmicos de adición periférica, en fin, todo esto ayuda. Pero si el padre de familia y el niño no es consciente de eso, no hacemos nada. Es saber ofertar a la salud pública lo que podemos lograr con el control de miopía a futuro. O sea, es el momento de hacerlo. Mencionaba, pues el doctor Pimentel mencionaba, por ejemplo, respecto a la moda. Veamos un poco esta referencia, digamos, como panorama global, ¿no? Sabemos por genética, porque ha sido cuando estudiantes, digamos que la miopía tenía una carga genética importante en su presencia o en su prevalencia. Sin embargo, lo que hemos ido observando a nivel mundial y con las diferencias que existen entre las poblaciones y la genética original de cada una de las poblaciones, que a pesar de que hay diferencias, en todas estas poblaciones se experimenta un crecimiento de la miopía, ¿no? Y no es sino hasta que el año 2015 que el doctor Brian Holden, en una publicación póstuma a su muerte, nos muestra este metaanálisis respecto a la prevalencia de miopía, ¿no? Donde se parecía un poco apocalíptico, ¿no? Porque se hacía un trabajo de 50 años, desde el inicio del siglo XXI hasta el año 2050, y se observa una curva de crecimiento, pues, con una pendiente, pues, continua, que nos lleva más o menos al 50% del mundo miope en el 2050. Eso quiere decir que en condiciones generales, en población general, 1 de cada 2 personas miopes. Sin embargo, si ustedes observan la gráfica, pues estamos en el 2020, o sea, un año que tampoco vamos a fácilmente olvidar, y el promedio, digamos, con su desviación estándar correspondiente, más o menos, pues está en el orden del 33-34%. Y yo creo que hoy día esa cantidad se acerca realmente mucho a los pacientes. O sea, 1/3 de nuestros pacientes tienen algún rasgo miópico, o como decía el doctor Pimentel, pueden ser pacientes que ya están teniendo la miopía, sobre todo cuando evaluamos poblaciones digamos, de edades muy pequeñas, ¿no? Llegamos digamos, el paciente que está en inicio de proceso de metropización, 6-7 años, por ejemplo, ¿no? Y ya ahí comenzamos a tener algunos esbozos. ¿Ustedes qué opinan de ese manejo, ¿no? De esta perspectiva que al inicio, cuando se publica, parecía hasta cierto punto apocalíptica, pero nos vamos dando cuenta que si hacemos un análisis detallado de lo que ha ido pasando década tras década, pues sí le encontramos correlación, ¿no? Con lo que está pasando hoy en día. ¿Tú qué piensas, Juan? No, por supuesto. Esto es algo que pasa en el día a día y de hecho todos lo hemos visto. Simplemente es algo que nos hacía falta toda esta documentación para comprobarlo, para saber que no somos los únicos a los que nos estaba pasando. Empezamos a ver que los niños, más rápido se disminuía su hipermetropía natural, ¿no? 6-7 años y tienen una hipermetropía de más 0,50, más 0,25. Entonces, eso ya no es normal. Ya no tardan en pasar a la miopía y de ahí seguir aumentando. Entonces, y nos damos cuenta que a nivel regional es lo mismo, a nivel continente lo mismo, a nivel mundial, pues creo que un poco más por la cantidad de población asiática. Entonces, es algo que es una realidad y es un problema que debemos de atender, pero ya, a nivel de lo que es una pandemia y darle su suma importancia. Incluso colegas que son más del corte funcionalista, más del corte hacia visión binocular, terapia visual, es algo que ellos deben de manejar y deben conocer estos datos. Optometristas pediatras deben tener el control de miopía pegado en su sistema operativo ya. Así como nosotros, los que nos dedicamos más al área de contactología, errores refractivos, ectasias corneales, debemos de tener un buen sentido de evaluación de la visión binocular. También es algo muy importante, porque si hay un desbalance en la visión binocular, ese niño va a progresar más rápido en miopía. Claro, efectivamente, ¿no? Y a veces
como tú mencionabas, a veces también el hecho de que las cifras tengan discrepancias entre región y región hace que mucha gente sospeche de que, como ustedes decían en algún momento, pues no sea tan cierto, pero lo que sí estamos viendo, y tú usaste, Juan, el término pandemia, que hoy día es muy popular, que si no lo manejábamos hasta hace 4 o 5 meses, hoy día es el día a día, lo escuchamos a diario en las noticias. Y esto nos, digamos, nos ubica en un aspecto de que el profesional debería tener un accionar más profesional del que hemos tenido, ¿no? Tú decías la parte de optometría funcional, pero es que nosotros deberíamos evaluar, digamos, reflejos básicos en los niños para poder identificar si la relación ACA está bien, si el paciente tiene una respuesta acomodativa correcta, si el lag de acomodación está dentro de parámetros, ¿no? Que es algo que, como comentaba el doctor Páez, ellos están trabajando un protocolo. Cuéntanos un poquito más, Héctor, respecto a ese protocolo que ustedes están haciendo. Claro que sí, en oftalmopediatría ya está definido que atropina en baja concentración al 0.01% es la que se está y se va a manejar, y a la misma hora, 7, 8 de la noche, todos los días por 5 años, ¿sí? Esa es la primera parte. Viene a contactología y definimos si se hace control de miopía con multifocales o con ortoqueratología. Cualquiera de los dos sistemas. Con el sistema de desenfoque periférico fortalecemos el tratamiento y reservas funcionales a relación AC sobre A, acá, el acá también que se afecta con ortóptica, terapia ortóptica que viene también a jugar un papel aquí importante. Entonces, oftalmopediatría, contactología ortóptica funcional y específica, su control semestral con retinólogo para verificar que nuestra retina esté muy bien, y con el glaucomatólogo para verificar las secuelas y que no vaya a presentarse un glaucoma más adelante y demás. En este protocolo hemos visto la eficacia misma, pero también hemos visto unos casos que uno dice, ¿por qué? 2 pacientes particulares, 2 pacientes que tenemos, una niña con -6 de miopía en ambos ojos, un muy buen día llegó a mi consultorio y que le notaban que como que la niña algo le pasaba, y la niña estaba empezando un desprendimiento de retina. Inmediatamente remitimos al retinólogo, desprendimiento de retina, tratamiento, desprendimiento de retina en embudo, o sea, esta niña ya está con amaurosis total, en un solo ojo. Nosotros sí le estamos haciendo el control, le estamos haciendo el seguimiento, el protocolo, la atropina. ¿Por qué sucedió esto? El ojo izquierdo, perfecto, el derecho ya está en amaurosis, va para cascarilla, porque afortunadamente no está en tisis y demás, pero es un caso desafortunado que no dice. Y otra señorita de 8 años, también una miopía alta como de 9 en el otro ojo, pero ella sí fue por un golpe que tuvo. Fue un desprendimiento de retina como inicial periférico. Esa señorita les tocó hacerle cirugía, después quedó con una hipermetropía de +4, con un cilindro de -5, una cosa completamente diferente. El ojo empezó con endotropia, pero el protocolo se nos fue al piso, porque uno decía, si lo estamos haciendo bien, ¿qué pasó en estos casos puntuales de desprendimiento de retina? Si lo estábamos controlando, no supimos por qué la evidencia cómo es, pero entonces ahora estamos evidenciando, haciendo más minuciosos en ese seguimiento, ¿sí? Hay otros casos que son alentadores, llevamos más de 30, 40 casos fortuitos, entonces vamos por buen camino, ¿sí? Y lo que hablaba el doctor Pimentel ahora de la pandemia, sobre pandemia, todos pegados ahora al computador, todo el mundo en sistemas, todo el mundo en ello, entonces hasta los niños mismos vienen y les dicen a sus mamás, llévenme porque ya no veo bien, ya hay otra fatiga adicional de problemas acomodativos y demás que hay que tener en cuenta. Terapia ortóptica, contactología, oftalmopediatría y control de miopía si fuese necesario en los valores que necesitamos y debemos controlar en el momento. Sí, y has comentado casos complicados, ¿no? Casos que nos hacen de alguna manera dramatizar las razones por las cuales, por ejemplo, a veces algunos colegas, por ejemplo, dicen, bueno, la miopía siempre existió, ¿por qué ahora preocuparse tanto por, digamos, manejarla, ¿no? ¿Qué factor de riesgo estamos teniendo adicionalmente, que hemos podido ahora mensurar, que nos hace
de alguna forma sí decir que efectivamente tenemos que tomar alguna acción. Estamos, yo creo que en el momento exacto para tomar acción. Estamos un poquito retrasados, pero podemos ponernos al día. Y como tú mencionabas, por ejemplo, en esta última etapa, en estos últimos meses, pues la gran necesidad de trabajo, de home office para algunos, y los chicos digamos, aulas virtuales para las escuelas, porque no podían asistir al colegio, han hecho que la gente se obligue a trabajar a distancias muy cercanas, espacios muy pequeños. El ser humano con visión tridimensional se convirtió en una persona que simplemente tiene una visión en 2 dimensiones, ¿no? Ancho y alto, porque lo que estás observando no requiere más campo visual. Entonces, de repente hasta cierto punto es la evolución que estamos teniendo debido a los cambios que se van viendo generaciones tras generaciones, ¿no? Entonces, veamos un poco hasta cierto punto el nivel de riesgo, ¿no? ¿Por qué el riesgo? En esta gráfica podemos, y nos puede comentar un poco el doctor Pimentel respecto a la gráfica y los problemas que podemos encontrar, que es lo que reporta mucha de la bibliografía y también algunos de los sitios específicos para el manejo o el mejor conocimiento de la miopía, como en este caso Myopia Profile, ¿no? No, por supuesto. Esta gráfica parece pues no sé, una carta de amenaza, una carta de los últimos días de la humanidad, porque espanta. O sea, esto a todos nos debe de espantar en el momento que le entendemos. Y debe ser algo que debemos tener siempre en el consultorio. Entonces, a mayor cantidad de miopía, observen la cantidad de probabilidad, el aumento de probabilidad de padecer esas enfermedades. O sea, la catarata, que es la enfermedad número 1 de ceguera en el mundo, prevenible, sí, pero es la número 1 a nivel mundial. Entonces, esta población va a ir aumentando y cada vez el ojo, la longitud axial va a ir aumentando. Siempre ha habido miopes, sí, pero ahora ha aumentado su gran cantidad en población. Antes los miopes pues estaban recluidos en la parte de los monasterios, en la parte de los estudiosos. Los guerreros eran hipermétropes, veían bien de lejos, tenían una buena visión, pero los miopes podían estudiar toda su vida. No existían estas correcciones, pero con su miopía podían continuar leyendo. Entonces, y ahorita precisamente este trabajo cercano, el casarte con otra persona que también tiene miopía, pues la descendencia va a tener miopía, ¿no? Y pues obviamente es para espantar al paciente, para hacer conciencia de una forma elegante, pero definitivamente es decirle a dónde puede llegar si su hijo se queda con 3 de miopía, puede tener estas vulnerabilidades. Pero si no hacemos nada, puede llegar arriba de 6. Entonces, su retina se puede desprender. La probabilidad aumenta un 22%, a 22 veces. Entonces, alguien que no tiene miopía o tiene miopía de 1, los golpes en la cabeza deberían estar prohibidos. Entonces, un miope, pues, muchísimo peor, ¿no? Entonces, lo que le pasó al doctor Héctor, una felicitación porque me encanta ese trabajo. Hay 2 vertientes muy importantes que están haciendo ahí. Una, están haciendo un estudio en población latinoamericana, que eso nos urge. Y 2, están haciendo tratamiento combinado, ¿no? Tratamiento de atropina, tratamiento farmacológico y tratamiento óptico. Entonces, no hay hasta el día de hoy todavía evidencia de eficacia en un tratamiento combinado. Entonces, y esto la verdad, pues es algo que nos emociona. Sí, hay algunas publicaciones respecto a tratamientos combinados, pero digamos la hipótesis preliminar es que suman. Y entonces, si yo sé que no daña y eventualmente puede sumar, pues puedo ir adicionándole las opciones y ir midiendo el resultado, porque al final eso es parte de la investigación clínica, ¿no? Porque yo experimento, tengo el tratamiento A y el tratamiento B, y si los combino, pues A más B puede ser C, pero A más B puede ser A más B puede ser solo B, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros poder, de alguna forma, poder tener ya el conocimiento para poder decir, mira, en estos casos, si yo tengo un miope de 1 a 3 dioptrías, donde el factor de riesgo es más pequeño, puedes manejarlo de esta forma, pero si yo tengo un miope de 3 o más dioptrías, ya debes tomar algún curso de acción más rápido
para evitar la progresión rápida de esa miopía, ¿no? En el caso de ustedes, Héctor, respecto al protocolo que están realizando, por ejemplo, en el cual pueden tener, porque eso también de alguna forma nos sirve a nosotros para poder concientizar a los padres, ¿no? Porque eventualmente los padres de familia dicen, bueno, miopía, y lo que piensan ellos, bueno, después que se opere, ¿no? O sea, es miope ahora, pero como yo no quiero usar lentes o nunca usamos lentes, bueno, lo operaremos más adelante. Pero esto que estamos viendo nos muestra de alguna forma el nivel de riesgo, no solamente de que no veas bien, sino un nivel de riesgo de discapacidad, ¿no? Exacto. Es que se basa en un principio básico, se llama confianza y credibilidad en el profesional. ¿En qué consiste esto? La oftalmopediatra que me remite a mi paciente, ella dice, Héctor, te va a colocar los lentes de contacto y te va a mantener controlada esa miopía. Mínimo un año vamos a estar en ese control y va a estar muy bien, va a estar muy direccionado. Lo que dice la oftalmopediatra es sagrado. Llega a mi consultorio, le coloco los lentes, le hago las pruebas, le hago el seguimiento. Ahora vas donde el retinólogo. El retinólogo va a mirar esa retina, cómo está de bien fortalecida y demás, y vamos a hacer el seguimiento para mantener esa miopía controlada y vamos a controlar esa parte de miopía. Va donde el glaucomatólogo, toma su presión, hace su seguimiento. Al año que vienen a su control la misma fórmula. Entonces, está todo bien manejado. La manifestación de la niña, veo muy bien, del paciente, veo muy bien de lejos, veo muy bien de cerca, estoy feliz con mis lentes. 7 días de la semana, 7 días, 16 horas máximo de uso, ¿sí? Su gotica después de que se retire los lentes, o sea, eso tiene que ser una máquina perfecta de manejo, ¿sí? Y esta gráfica se muestra una sola vez en la consulta, como dijo el doctor Pimentel, habla por sí sola. Miren lo que puede pasar y estamos preveniendo este problema a futuro. Cataratas, desprendimientos de retina y demás, en lo posible. Hay casos que se nos salen de las manos, pero si uno al padre de familia, al tutor, al acudiente le da esa oferta que su hijo va a estar aliviado, va a estar con menos miopía a futuro, y más adelante, según la miopía, se puede llegar a una operación en el término de cirugía refractiva y demás, eso gana mucho en la parte de credibilidad y comanejo interdisciplinario. O sea, estamos con el sartén en las manos, estamos con algo muy interesante, pero éticamente y con credibilidad hacen las cosas muy bien. Sí, no, y como ustedes mencionaban, es que el tratamiento es ahora, ¿no? No es vamos a ver si en unos meses le hacemos algo, si no es tomar acción, ya. Encontré el problema, detecté el problema y si puedo coadyuvar a que esa progresión se haga más lenta hacia el futuro, pues estoy tomando una acción y un curso de acción importante. Ahora, cuando nosotros tratamos de medir qué impacto tiene, porque hemos visto que hay un impacto sobre la salud ocular del paciente, pero cuando tratamos de medir el impacto sobre la sociedad, ¿no? ¿Qué sucede con ese paciente miope que no se trata, ¿sí? Sobre el cual no se controla, versus el paciente que sí puede tener acceso al control? Y no estamos hablando solamente del aspecto elitista del que puede pagar el tratamiento, sino comenzar a ver cuáles son las opciones que podemos comenzar a manejar con el paciente, porque una cosa es que el paciente vea el mundo de esta manera, turbia, borrosa, difusa, ¿sí? Que tenga un entorno de visión cercana. Mencionaban ustedes, por ejemplo, a los gladiadores que debieron haber sido hipermétropes para ver bien de lejos, y pues los filósofos y etcétera, que probablemente eran miopes para tener pues esa, digamos, disposición mayor a la visión de cerca, a la conversación de grupo cercano. Pero lo que queremos todos es ver bien, ¿no? No solamente ver difuso y borroso, tener un panorama que nos permita elegir de alguna manera directamente lo que queremos hacer. Y cuando hablamos de impacto, pues el impacto siempre se traduce en cifras. Y en esta gráfica podemos ver, este es un, digamos, un reporte del año 2009 basado en el análisis de 3 estudios respecto al impacto que tiene el efecto refractivo no corregido, por ejemplo, no corregir un defecto visual. Tiene un impacto que, si vemos la gráfica en los 20 años que nos muestra la gráfica, entre el 90 y el 2010, digamos que la proporción o en el deterioro visual es
está al primer nivel, ¿sí? Estamos hablando de que en proporción el deterioro visual moderado a severo está en el que no está corregido, está en el orden de más del 50%, mientras que la ceguera, mencionó el doctor Juan Pimentel respecto a la catarata, que es la primera causa de ceguera curable, eso sí, digamos subsanable, con una cirugía, pero cuando no hay acceso, socialmente hablando, pues estamos hablando propiamente de ceguera. Y en segundo lugar, está el error refractivo, y esto ha representado en términos monetarios para el año 2009 una pérdida de, digamos, de la población en capacidad de producir de 202 mil millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Entonces, miren el impacto, o sea, invertir en algo relativamente pequeño, pues puede generar un gran impacto económico hacia el futuro. Es lo que estamos viviendo de alguna forma hoy con la pandemia, ¿no? Estoy privilegiando la salud versus la economía. Hemos pasado muchos de nosotros una buena temporada en casa que jamás se nos hubiera ocurrido, pues ni de vacaciones, ¿no? Nos vamos de vacaciones 1 o 2 semanas, pero no nos vamos de vacaciones 2 o 3 meses. Pero tenemos un impacto significativo, ¿no? Y yo creo que eso está enfocado directamente sobre la posibilidad que habíamos estado mencionando de si el sistema sanitario en el futuro puede soportar o no puede soportar que existan pues más casos de los que ustedes mencionaban de catarata, glaucoma, desprendimiento de retina o degeneración macular miópica, ¿no? Entonces, este es un escenario que puede ser sacado pues nuevamente de digamos apocalíptico respecto a la miopía, y cuando uno muestra las gráficas, la gente te dice, no, esto no va a pasar, ¿no? Entonces, Héctor nos cuenta el caso de esta niña que lamentablemente pues quedó con amaurosis en un ojo, ¿sí? Toca cuidar el otro ojo pues de una manera muy importante, hacerlo muy seguimiento, un comanejo con oftalmología, es donde hacemos la mejor mancuerna posible con oftalmología, cada uno tiene su espacio de trabajo, cada uno maneja su área específica, ¿no? En este caso en particular. Desde esa perspectiva, ustedes, en el caso particular del doctor Pimentel en México y en el caso particular del doctor Páez en Colombia, el sistema de salud que tenemos hoy día, nosotros en nuestros países, ¿soportaría un crecimiento significativo de este tipo de patologías o tendríamos un serio problema de discapacidad? No. En el caso de México, prácticamente no. No hay suficientes profesionales de la salud dedicados al cuidado de la visión. En este caso, además, no sé cómo sea en otros países, pero la figura del optometrista no está adentro del sistema de salud gubernamental. No en todas las clínicas hay optometrista, y si hay optometrista, va más dirigido al área de estudios de gabinete, no al área de atención clínica. Entonces, y la cantidad de oftalmólogos no se daría abasto para todas estas personas que tuvieran mínimamente el problema de catarata. Tendrían que acudir al sector privado, pero ni así, ¿eh? O sea, nuestra capacidad para atender a la población en sistema visual está muy rebasada. No podemos, por eso siempre le digo a los alumnos, todos los que estudian optometría se dedican a ser optometristas, porque hay mucho que hacer en nuestro campo laboral, al menos en nuestro país. En el caso de ustedes, Héctor, en Colombia. Claro, correcto, estoy de acuerdo completamente con el doctor Pimentel, y este punto que toca el doctor Carrillo es fundamental. Yo creo que esa debería ser el pilar para que no solo ni en México ni en Colombia, en Latinoamérica entera, se hiciese un programa de salud pública, un programa de salud prioritario en nuestros sistemas de salud para prevenir esta hecatombe que sería cantidades de desprendimientos de retina, pacientes con glaucoma, pacientes con catarata, que si la prevención lleva a un resultado a futuro que se puede mostrar en cifras, sería una maravilla mostrar desde el punto de vista de salud, al Ministerio de Salud de cada región, de cada país, sería algo interesante para mostrar. O sea, yo lo digo 1000 y 1000 veces a mis pacientes. Todos los días en la televisión sale a las 7 de la noche cómo lavarse los dientes.
7, 8 de la noche. Nunca sale algo de cómo cuidarnos los ojos, que sea el momento de empezar a, si hay control en los ojos, podemos prevenir tal cosa, o sea, por ejemplo, así, empezar a ahondar en eso. Salud pública sería esto un eco para que no llegáramos a estos momentos tan delicados de pérdida de la visión por no haber un control adecuado a tiempo. Estamos nosotros en el momento de hacerlo voz a voz, hacerlo llegar a las directrices gubernamentales para que esto se logre. Un programa de salud visual enfocado al control a futuro de la salud visual de la población en general. Sí, y es que, por ejemplo, en el caso particular de China, es política de Estado el control de la miopía, ¿no? Ya es una obligación de los profesionales desarrollar los protocolos, tener los protocolos para, digamos, detectar oportunamente y manejar los casos de los pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante porque ya no solamente es digamos, la porción privada del sistema, sino también en la porción pública, como ustedes decían, un programa de salud ocular visual compartido con oftalmología, porque tenemos parte del trabajo cada uno de nosotros, que sea una política de Estado la protección de la salud visual, ¿no? Como en el caso particular, por ejemplo, de la parte dental que mencionaba el doctor Páez, ¿no? Que todos los días publicar cómo se debe cepillar uno los dientes son dos cosas. Detrás de eso probablemente existe el interés comercial, es cierto, porque las compañías que fabrican pasta de dientes van a soportar esa publicidad, pero ¿cuántas compañías fabricantes de lentes estarían en la capacidad de poder soportar una publicidad que le diga a la gente cómo cuidar mejor sus ojos? Eso mejoraría incluso la calidad de los servicios de salud visual que se ofrecen e implementaría pues que los profesionales tengan una mejor implementación de sus servicios de atención, ¿no? Entonces, yo creo que a la larga, digamos, el mercado lo componen muchos elementos, ¿no? Nosotros somos una parte, los pacientes son otra parte, la industria es otra parte, porque son los que proveen los recursos, así que tenemos que buscar la forma de hacer una adecuada sinergia para poder tener la solución, quizás no única, quizás no una solución definitiva, pero una solución que vaya sumando, creo, en el tiempo. Vayamos ahora a ver las opciones, ¿no? Porque hemos conversado un poco de los antecedentes, de los riesgos, y vayamos ahora a las opciones que tenemos, ¿no? Ya sabemos que es una necesidad y que tenemos que tomar alguna opción, pero ¿qué opciones son las que tenemos? Ustedes han mencionado, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, han mencionado también los lentes para ortoqueratología y los lentes multifocales, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco en este caso en particular, ya de las opciones de manejo, dependiendo más de la experticia en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en esta primera gráfica que tenemos, la imagen superior izquierda nos muestra en este estudio de Wagner los perfiles de corrección de visual de lentes monofocales. Y si vemos con tres valores refractivos, ¿no? 1, 3 y 6 dioptrías. Y si vemos que en la medida que el lente es más negativo, conforme nos alejamos del centro, lo que comenzamos a observar que algunos lentes de contacto monofocales incrementan digamos, la corrección miópica la incrementan hacia la periferia, produciendo un efecto de mayor desenfoque hipermetrópico en la periferia, y una de las hipótesis del control de miopía está directamente asociada a buscar que el desenfoque sea miópico, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, para eso se han diseñado pues lentes que producen ese efecto, los lentes de ortoqueratología producen ese efecto, digamos, algo que se encontró de rebote porque originalmente la concepción no era esa. Y luego los diseños multifocales o los diseños especializados para control de miopía que derivan de los diseños multifocales, que también, digamos, en segunda instancia llegaron a que generar un diseño optimizado podría ayudar a controlar, digamos, de manera eficiente la progresión de la miopía. Entonces, cuéntanos un poco de esta experiencia, Juan. Sí, bueno, eso es algo muy, muy interesante. Muchas de las grandes descubrimientos, grandes aportes de la humanidad, pues han sido dados por la casualidad. Entonces, la ortoqueratología se creó para la eliminación de la miopía. Al aplicar un reacomodo de las células epiteliales corneales al nivel media periférica. Pero, casualmente, la visión o los rayos de luz que atraviesan esa media periférica está provocando que tengan una convergencia mayor. Entonces, haciendo que la periferia, los rayos periféricos
sean miopes. Entonces, por eso la enorme, porque en algunos casos es gigantesca, la efectividad de la ortoqueratología en control de miopía. Claro que hay unos lentes que están más diseñados para control de miopía que otros que son más diseñados en pacientes adultos, como empezó con la idea original de terapia refractiva. En mi caso, yo utilizo todo, prácticamente. La atropina no le tengo miedo, me gusta mucho, de hecho, me ha funcionado muy bien. El lente multifocal también lo utilizo, porque, bueno, ahí sí es un problema, porque en México, pues todavía no llegan estos lentes específicamente diseñados para control de miopía. Pero ortoqueratología la manejamos, sí lo estamos trabajando, y ya empezaron a llegar distintas lentes oftálmicas de desenfoque periférico. Entonces, de hecho, mi armazón trae esas lentes oftálmicas, simplemente porque yo soy el control de calidad y quiero saber cómo se sienten los pacientes al momento de usarlo, no porque yo sea un jovencito que quiera que no le aumente la miopía, estoy más cerca de la vista cansada. Sin embargo, el optometrista debe saber todo esto y debe estar atento cuándo seleccionar un tratamiento y cuándo hacer el switch para cambiar a otro diseño. Entonces, no debemos casarnos con un solo tratamiento, es como querer tratar alguna enfermedad de segmento anterior con el mismo antibiótico, ¿no? Entonces, debemos saber cuándo hacer el cambio para que sea más eficaz el tratamiento. Entonces, en mi caso, yo utilizo todo y en este caso mis alumnos, pues también hablamos de todas las opciones de tratamiento que existen en ese momento. En el caso particular tuyo, Víctor, les escuché hablar ustedes de la atropina. Nosotros, por ejemplo, nosotros no la usamos porque no la tenemos disponible en la concentración, es fórmula magistral. En algunos países de Asia ya se vende en unidosis al 0.01%, lo cual es una gran ventaja. Hacer fórmula magistral sin tener un control, digamos, de calidad de si la concentración es la que uno necesita, me parece un poco arriesgado. Yo personalmente por esa razón no la estoy usando. Lo que sí es que a veces uno detecta pacientes, digamos, muy jóvenes como para ortoca, como para ortoqueratología, y dice, bueno, ahora, ¿qué es lo que hago? ¿No? O sea, comienzo con lentes de contacto blandos para control de miopía, espero que el paciente, ver cuál es la predisposición en el primer año de crecimiento de esa miopía. ¿Qué es lo que tú recomiendas, Héctor? Muy bien, siguiendo pues la tónica y la experiencia del doctor Pimentel y claro, la del doctor Carrillo, como le digo, el protocolo aquí, como es zapatero a tus zapatos, viene ya de oftalmopediatría con su atropina, o sea, el oftalmopediatra se encarga de la atropina y el manejo farmacológico. Cuando llega el caso mío, dependiendo del diámetro pupilar, porque yo manejo las lentes multifocales tóricos, multifocales extrarrangos, ¿sí? Se le adaptan estos lentes de contacto. Siempre he manejado adición 250, distan los dos ojos, siempre, siempre, siempre. Después de los 10 años les coloco adición 2, ¿sí? Es el criterio que he manejado con ayuda de algunos colegas aquí de la región también que tenemos pues ese concepto, ¿sí? Si no maneja el diámetro pupilar el paciente, porque este lente debe ser pupilodependiente, le adapto lente de contacto blando normal, ¿sí? Sin control de miopía, porque la atropina ya está haciendo su función. No lo dejo con anteojos para evitar estas zonas de no visión que tiene con las gafas. Llegado el caso, si el paciente necesita ortoqueratología, lo remito al colega profesional que lo maneja en la ciudad. Si necesita lentes híbridos multifocales, lo remito al colega o profesional que lo maneja en la región, ¿sí? Porque no es el área en la cual yo tengo el manejo. Yo tengo los colegas, nos hacemos un manejo pues, interdisciplinario también entre nosotros mismos para hacer estos casos, ¿sí? A su vez, como les digo, son 7 días de la semana, 16 horas del día con su lente de contacto, ¿sí? Básicamente ese es el manejo clínico que hago con los lentes de contacto. Fórmulas, por ejemplo, -10, -475 por tanto eje, adición 250.
fórmulas pues que básicamente con lente de contacto las estamos realizando y las estamos haciendo en conjunto y el manejo pues, del protocolo que se ha realizado, ¿sí? Hay que hacerlo, hay que realizarlo y ese es el manejo que está dando en esta, pues particularmente en mi práctica clínica. Un aspecto importante que creo que debemos remarcar es que cuando uno le explica a los padres, por ejemplo, independientemente del método, digamos que, o dispositivo que vayamos a usar, sea la gafa oftálmica diseñada específicamente para el control de miopía, el lente de ortoqueratología o el lente que controla, digamos, genera un moldeamiento corneal, o el lente blando específicamente multifocal o de diseño específico para el manejo y control de la miopía. Como decía el doctor Páez, con la atropina no estamos corrigiendo el defecto refractivo base. Lo que estamos tratando es de evitar que el defecto refractivo base siga creciendo rápidamente. Y lo mismo sucede con la ortoqueratología y lo mismo sucede con los lentes de contacto blandos para control de miopía. La diferencia en la ortoqueratología es que el paciente de día queda viendo bien porque hay un moldeamiento corneal, ¿sí? Que eso es lo que nos va permitiendo de alguna forma orientar, si viendo el perfil del paciente, qué es lo que le puede servir más. Si le voy a adaptar lentes de contacto blandos para el control de la miopía, el paciente sin lentes de contacto no tiene ni control y sigue viendo mal, ¿no? Entonces, son aspectos que van a depender, como ustedes decían, de la edad de inicio, del paciente para adaptarse, del tipo de defecto refractivo, porque si yo tengo un paciente miope de menos 0,75 con cilindro 250, con un astigmatismo miópico compuesto, con cilindro más alto, el que permite un lente de orto-K de manera eficiente de diseño básico, pues sé que el control no va a ser adecuado. Voy a tener que moverme de repente a la atropina más el lente de contacto blando para tratar de controlar, ¿no? Entonces, todos los métodos de corrección, de alguna forma, sobre todo de lentes de contacto, se han movido alrededor del 50% de manera efectiva. Algunos estudios, como se muestra en la gráfica, han reportado valores aparentemente mucho más altos, pero si somos honestos, yo les diría que el 50% de progresión de la miopía ya es un buen alcance de manejo en nuestros pacientes, y es de alguna forma lo que vamos a tener que referirle en estos casos, sobre todo cuando estamos tratando de pacientes menores de edad, pues a los padres, ¿no? Porque en el adulto ya no hacemos control de miopía, lo que estamos haciendo de repente con la ortoqueratología es simplemente permitirle al paciente que duerma con un dispositivo óptico y durante el día deje de usarlo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Ahora vayamos, sabemos que hay efectividad, pero vayamos a comentar un poco respecto a la seguridad, ¿no? ¿Cuán seguros son estos dispositivos ópticos de corrección, ¿no? Sabemos que muchos de ellos van a ser adaptados en niños y generalmente la primera barrera no tanto es el padre, sino de repente es el oftalmopediatra que dice no, los lentes de contacto, úlceras corneales, pues definitivamente no queremos exponer a mis pacientes a riesgo, ¿no? Entonces queríamos comentar con ustedes simplemente estos dos estudios que nos hacen aterrizar de alguna forma que si yo lo quisiera medir como el riesgo más severo del uso de lentes de contacto, que es la queratitis microbiana, en esta publicación de Bruce Kofler, un oftalmólogo en el Journal of Ophthalmology, lo que hicieron ellos es simplemente comparar ortoqueratología, durmiendo con lentes de contacto, versus lentes de contacto convencionales, blandos, uso diurno y nocturno. Y sin embargo, cuando se hace la valoración de la presencia o la incidencia de queratitis microbiana, como ustedes ven en las cifras, pues son relativamente, desde el punto de vista estadístico, no hay diferencias significativas, son muy parecidas. Eso sería pues comparar lente con lente, ¿no? Pero, ¿qué sucede si tratamos de comparar cirugías con queratitis microbiana, ¿no? Por ejemplo, la cirugía de catarata, que es muy común, pues la cirugía refractiva, que también es muy popular entre los pacientes. En este estudio de Solomon se evaluaron 21,000 pacientes retrospectivamente. Lo que ellos encontraron es que 19 casos de 21,000 pacientes, que extrapolando haría unos 9 casos de 10,000 pacientes,
tuvieron complicaciones asociadas a queratitis microbiana después de cirugías de catarata o cirugía refractiva láser. Pacientes sin problemas, sin antecedentes que se complicaron. Digamos que la incidencia es la misma que la ortoqueratología, ¿no? O sea, ahí no tenemos una gran diferencia entre el lente de contacto con el cual se duerme o la cirugía en términos, digamos, nominales. No estamos hablando de qué es mejor o qué es peor, simplemente estamos tratando de aterrizar el riesgo. ¿Existe riesgo? Sí, existe riesgo, y esto nos mueve a un aspecto importante que es el rol, nuestro rol, el rol profesional. ¿Cómo nos presentamos en este caso frente al paciente, Juan? Híjole, es que ahí estás tocando un punto muy espinoso. Aquí en México le diríamos, vamos a echarnos un tiro con el oftalmólogo, porque básicamente nos vamos a pelear. Perdón. Nosotros decimos lente de contacto, ellos dicen es infección, es queratitis, es algo que no se debe usar en niños. Y efectivamente, este tipo de publicaciones, pues, causan comezón, no les gustan. ¿Por qué? Porque están diciendo que su cirugía más avanzada y más promovida tiene la misma incidencia de problemas de infección que nuestros lentes de contacto, ¿no? Entonces, ellos, si hablan de control de miopía, hablan de atropina, porque de ahí no salen, porque es lo único que pueden manejar, es su único expertise en este caso. Y el rol del optometrista es precisamente ese, es de experto en su área. Es el sentarse, el optometrista se debe de sentar a comer con el oftalmólogo. Y lo he hablado en varios mesas de discusión. El optometrista no es para sentarse sin demeritar a nadie, con los asistentes, con secretarios, con administrativos. El optometrista es para sentarse con cirujanos, con neurocirujanos, con oftalmólogos, retinólogos y compartir el pan de la mesa. ¿Por qué? Porque es un profesional en todo el amplio panorama que es su área profesional. Entonces, y yo así soy, y por eso a lo mejor no caigo demasiado bien en todas las áreas, porque últimamente no estoy para caerle bien a todos, sino estoy para para hablar con la verdad y decir que el control, el manejo de miopía, lo debe de hacer un optometrista, al lado y ahí de la mano de un oftalmólogo, un oftalmopediatra, un retinólogo, un glaucomatrólogo o hasta un pedagogo, ¿no? Entonces, esa es mi postura, esa es mi área y ese es por lo que a veces no caigo demasiado bien. Pues vamos a ver quién invicta los tacos o la bandeja paisa, ¿no? Entonces, vayamos con esto. Pues a mí ya me cae muy bien el doctor Pimentel, eso sí, no hay duda, pues. El asunto es el siguiente, tenemos que estar muy preparados, tenemos que estudiar mucho, tenemos que tener muchas bases y muchos fundamentos para llegar a esa credibilidad, a ese nivel. Hace un año, en la clínica San Diego, hice una conferencia, mitos y realidades en lentes de contacto pediátricos, ¿sí? Entonces hablamos, bueno, lentes de contacto en niños, ¿sí? Los niños, a los colegas, en Hablemos de lentes de contacto, lo hemos debatido varias veces, los niños son los mejores pacientes. Yo les digo, hay que cambiarlo al día lo cambian, los papás dicen, no, dejemos al día, hay que cambiarlo. A tanto tiempo se le acaban los lentes de contacto, papá, se me van a acabar los lentes, como a ellos no les vale, tienen a su papá y su papá les compra sus lentes. Los niños son poderosos, ¿sí? Los profesionales que trabajan con nosotros, optómetras, contactólogos, ortoptistas, oftalmólogos y demás, si saben de nuestro conocimiento, de nuestro saber, ¿sí? Y se comparte ese conocimiento, no se compite, ¿sí? Está perfecto. En la foto de ortoqueratología, en la foto de la topografía de ortoqueratología, si se muestra en un congreso de optómetras, todos dicen, es un lente de una topografía de ortoK. Si se muestra en un congreso de oftalmología, dicen, fue una cirugía refractiva, esa topografía. Los detractores de la ortoqueratología dicen, le va a dar queratocono. Van a hacerle queratocono esos, porque están aplanando la córnea, y mejor dicho, sí. Pero los que sí saben el conocimiento, dicen, los contactólogos son los duros en eso, son los que saben de eso, entonces mi respeto, ¿sí? Hay que buscarse sus espacios, hay que buscarse su manera de saber agradar a la gente y llevar e impartir conocimiento. Entonces, el resumen es, los niños son los mejores pacientes porque los tenemos desde chiquitos,
vienen a mi consulta con 18, 20 años, y digo, hoy estoy ya muy viejo, ya 18 años, usted lo veía desde chiquito, pero pues, o en el sentido de que son fieles, son amigos, son los mejores pacientes de uno. Cero complicaciones, no hay infecciones. Por ahí ya le mostré una foto hace poco, la publicamos, de una queratitis por acantamoeba en ortoqueratología, pero fue porque lo lavaron con agua. Entonces todo el mundo sabe que si lavas tu lente de contacto con agua tienes una infección, pero no porque la ortoqueratología sea mala, ¿no? Entonces eso bien sabido, bien manejado, vamos a hacer muchas cosas buenas en conjunto, ¿sí? Entonces debemos ser amigos y a buscarse muchos amigos, doctor Pimentel, porque uno tiene que estar en el lado bueno de la luz. Bueno, sí, efectivamente, definitivamente, pues como mencionan ustedes, por un lado está la posición profesional, que debe ser consolidada y consolidada a partir de conocimiento, ¿no? Nos toca seguir aprendiendo y nos tocará seguir aprendiendo porque aparecerán nuevos diseños, nueva tecnología y vamos a tener que seguir aprendiendo. No es que aprendí hoy y ya mañana pues sigo haciendo las cosas, digamos, en el tiempo, sin cambiar o sin ponerme a repensar lo que estoy haciendo, porque es otro aspecto importante. Además, la ortoqueratología tiene desde la década del 60, o sea, lo que se viene haciendo es una suma de experiencias, no es un tratamiento novedoso, nuevo, aparecido ayer. Se ha venido y se ha entendido, porque en la década del 60 se usaba PMMA, que pues la hipoxia siempre fue un problema asociado a cambios metabólicos más que a infecciones. Sin embargo, siempre se satanizó el uso de lentes de contacto, dormir con ellos y las úlceras corneales infecciosas principalmente, ¿no? Cuando muchas veces esa úlcera infecciosa fue provocada porque no se limpió, no se cambió, no se guardó, el paciente no hizo lo correcto. Y desde la perspectiva del rol de profesional, de repente yo no reeduqué a mi paciente de la mejor forma, ¿no? O sea, digamos que tampoco puedo salvar mi responsabilidad y decir, no, yo no fui. En este caso, de repente sí cometí el error y ahí el rol profesional sería importante porque es el que debe estar consolidado detrás de cualquier adaptación de lentes de contacto. Vayamos a esta parte de recomendaciones. Digamos que si yo tengo, Juan nos comentaba de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes o estos profesionales jóvenes que ingresan, doctor Páez, por ejemplo, al grupo de Hablemos de lentes de contacto o se han sumado a imagenología porque ellos muchas veces manejan mejor la tecnología que nosotros nos cuesta porque no somos nativos digitales, pero muchos de estos chicos que tienen 23, 24 años recién egresados de la universidad son nativos digitales. Ellos saben cómo utilizar el teléfono, saben cómo configurarlo, etcétera, cosa que a nosotros nos ha costado un aprendizaje tipo década del 60 y Jessen con el primer lente ortocal, ¿no? Entonces, o Wallin con su, digamos, en el 2007, 2008, con encontrar, de acuerdo a un estudio, que los pacientes relativamente jóvenes con multifocales, pues tenían un efecto corrector sobre la miopía, y de ahí, posteriormente, los diseños que han venido apareciendo, ¿no? ¿Qué recomendaciones les daríamos, pues, a la gente que se inicia, a la gente que aún, digamos, entre comillas, no cree en el control de la miopía? ¿Qué podríamos decirle a nuestros colegas en la región? Es muy importante y debemos de hecho, en todas las escuelas, universidades, hablarles de la teoría del yogur, que quiere decir que parte del conocimiento que van a tener ese día va a caducar, se va a acabar. ¿Por qué? Porque ya van a empezar las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías a ser implementadas. En el campo de lentes de contacto es algo súper obvio, porque uno acababa de terminar la escuela y todavía se hablaba de unos lentes Saturno, ¿no? Para ectasias. Después empezaron ya con otros diseños. El escleral, que tuvo un boom hace unos años, y ahorita el control de miopía. Entonces, en todas las áreas de la optometría, en todas las que se pueden considerar especializaciones, debe de estar reeducación continua. Debe de haber un proceso de cada uno, una recomendación para cada profesional de mantenerse actualizado en todas las áreas.
Y el lente de contacto, pues mucho más, porque prácticamente cada mes salen nuevas cuestiones. Efectivamente, el lente escleral no es diseño actual, el lente de ortoqueratología no es un diseño actual, simplemente ya se empezaron a utilizar porque ya hubo una revolución en los materiales, en los sistemas de medición, para que esos diseños que ya eran buenos se especializaran y se pudieran modificar para que fueran útiles. Entonces, la recomendación es no detenerse, porque como decían, es como estar navegando en un barco. Si tú dejas de remar, no solamente no avanzas, sino que vas para atrás. Entonces, es una cuestión de hasta ego profesional, de querer saber cada día más. Y este tipo de charlas, este tipo de eventos académicos, de sociedades como la IACLE, está promoviendo esto y tenemos que apoyarlo, ¿no? Para que llegara a todos los rincones con todos los colegas, para que puedan continuar con esta educación, para que estén más especializados y tengan más herramientas para trabajar con sus pacientes. Muchas gracias, Juan. Héctor, me encantó eso de la teoría del yogur. Voy a utilizarlo en algún momento. Totalmente. Pues yo hago una reflexión y siguiendo las palabras del doctor Pimentel, recomendaciones, yo hago una reflexión. ¿Qué tal esta época, o llevándolo a la época cuando nosotros estudiamos, no había internet, ¿no? No había internet, y estudiamos? ¿Qué tal que cuando hubiésemos estudiado, hubiésemos tenido internet? ¿Sí? Sería algo diferente, la educación es diferente. Pero yo le digo también a mis alumnos en su momento, hagamos de cuenta que no hay internet, hagamos de cuenta que no hay traductores, hagamos de cuenta que no existe ese aparato que se llama topógrafo, hagamos de cuenta que, bueno, ¿cómo harían la optometría en ese momento? ¿Cómo sería la investigación de biblioteca? ¿Cómo sería la imagen en queratómetro para tratar de buscar esta córnea ideal? ¿Cómo serían tantas cosas que son? Yo invito a Latinoamérica, a los que nos están escuchando en esta mañana, ¿sí?, a volver a lo básico, a volver a las bases de nuestra optometría, de nuestras bases de mecánica oftálmica, de óptica física, de óptica fisiológica, ¿sí? Hacía una reflexión en el grupo. En esta época han fallecido, se nos han ido profesores de óptica física, de mecánica oftálmica, en fin, tutores en la parte de nuestra esencia. Y la recomendación es a todos, estudien, estudiemos. Cada día, ahora yo vengo al actual, yo me meto a internet y soy navegando, me voy al Japón, me voy a Alemania, entro a las páginas de queratocono de todo el mundo, miro fotos, ¿sí? Uno entra a las sociedades que hay en el mundo, entra a los grupos, ¿sí? Y se llena de sabiduría. Actualmente voy a cursar un estudio en pediatría con la Universidad de La Salle. A uno que le gusta estudiar, quiere seguir estudiando para prepararse más para los pacientes, para la sociedad, para uno mismo, para los colegas. Y qué rico que todos tuviéramos esa idea, los webinars que hubo ahora, que fue un congreso mundial maravilloso, la cantidad de información que tuvimos. Entonces la recomendación es entender que ese plastiquito que nosotros manejamos como lente de contacto cambia vidas y que tenemos la responsabilidad de saberlo adaptar, de saberlo manejar, de saberlo, si no sé, comparto con otro colega o pregunto, ¿sí? Colegaje, se trata de eso. La recomendación es aprender. Y yo les diría una pregunta a ustedes. Si aquí en 10 años, si estamos en el 2030, diría doctor Carrillo, doctor Pimentel, ¿qué hubiera hecho usted en el 2020 hoy que a futuro se hubiera equivocado, hubiera querido hacer? Sería una pregunta que me diría: estudiar más, estar más en comunidad con IACLE, con los amigos de Latinoamérica, dar más de mi profesión. ¿Qué sería? O sea, son cosas que uno dice, estamos en el momento de cambiar, de hacer historia, de promovernos, de renovarnos en pro de un beneficio mutuo que es salud visual. Muchísimas gracias, doctor Páez. Y nada, ya para terminar este programa el día de hoy, yo quiero agradecer a mis invitados por haber tenido esta
simpática charla respecto al control de la miopía. Tenemos mensajes importantes respecto a cómo seguir preparándonos, cómo seguir trabajando en función a fortalecer nuestro propio bagaje profesional, porque cuando decidimos graduarnos de una determinada profesión, entendimos que esa profesión iba a seguir creciendo y que si nosotros nos quedábamos no era culpa de la profesión, era culpa nuestra. Así que nos toca, como decía el señor doctor Pimentel, pues seguir estudiando y quizás en algún momento probablemente le tomamos la palabra al doctor Páez, reunirnos en 10 años, no es porque no nos vayamos a ver en alguna otra oportunidad, y sentarnos a conversar de un tema similar y decir, bueno, es como cuando uno compara estas fotografías que se tomó hace algunos años, pues tendremos más pelo, menos pelo de repente, un poco más de sabiduría en la frente de repente, pero estaremos todavía juntos y compartiendo la misma pasión, que es lo más importante. Yo quería, antes de darles el espacio para que ustedes puedan despedirse, mostrarles que el Yacle tiene un nuevo logo también. Si ustedes ven en la parte de la imagen, dice The TLC Initiative, Teach, Learn and Connect. Enseña, aprende y conéctate, que es algo que se está lanzando recién, que es algo que vamos a implementar. Y en el mes de septiembre vamos a tener un webinar global con expertos de Yacle de todo el mundo, de tal manera de que esperamos pues que todos podamos estar presentes, porque esto va a ser algo que va a ser disponible a través de YouTube, probablemente para que... El único problema es cuando es en línea desde Europa o desde países que del Asia, que si es al mediodía, nosotros estamos recién amaneciendo. Pero igual, en diferido podríamos verlo y comentarlo. Mi sugerencia el día de hoy en una reunión fue en la mañana, muy temprano, fue que pudiéramos tener un bloque en español también de repente, o que de forma similar en algún momento tengamos en América Latina algo parecido, donde podamos compartir un poco de estas experiencias, como decía el doctor Páez, pues comenzar por lo básico, ¿no? Hacer que la casa tenga un buen cimiento y base para que arriba podamos construir pues los 20, 30 o 50 pisos que queramos hacer. Así que nada, yo quiero nuevamente a nombre de la Oficina Regional de Yacle darle las gracias al doctor Juan Pimentel y al doctor Héctor Páez por su tiempo y disposición en la mañana de hoy, y los micrófonos para ustedes para que se despidan de la audiencia. Claro. Muchísimas gracias a ti, Guillermo. Muchísimas gracias a Yacle por esta invitación. Y claro que tenemos que seguir trabajando, sobre todo este año. Es nuestro año, es el 2020. Y un virus no nos está dejando trabajar. Pero de manera personal. Pero digital estamos trabajando, yo creo, más que nunca, más que en otros años. Y por supuesto, claro que en septiembre estaremos ahí con todo el gusto del mundo, apoyando estas iniciativas que siempre se van a agradecer. Y pues un saludo y un abrazo desde México. Muchas gracias, Juan. Héctor. Claro que sí, lo mismo, un saludo cordial, doctor Guillermo Carrillo, doctor Pimentel, un agrado haber estado con usted y compartiendo pues esta charla. Sí, claro, desde ya la tecnología, ya sabemos que las distancias están a un paso, a un momento, a una instancia, entonces que sea el momento para seguir uniendo conocimientos, compartiendo conocimientos, y desde ya pues un éxito rotundo a Yacle y a su nueva iniciativa. También la colaboración de Hablemos de Lentes de Contacto e Imagenología, con mucho gusto. Y bueno, gracias a todos por haber estado esta mañana con esta conversación, y de antemano gracias de nuevo, doctor Guillermo Carrillo, por la invitación. Y lo que nos une es lo que nos tiene aquí, como en el fútbol, que el gol es el idioma mundial, aquí la contactología es para nosotros como lo mejor y lo que nos une y nos atañe en Latinoamérica y en Iberoamérica y demás. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, y nada, nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.